Bienvenidos, televidentes de Radio UAS, a su programa Espectro de la Ciencia. Iluminando el conocimiento y descifrando la realidad. Bien, el día de hoy vamos a platicar con ustedes de un tema muy interesante, que es puntos cuánticos de monocapas atómicas. Y para ello va a estar con nosotros el doctor Carlos Basilio Ortiz. Sí, bienvenido, doctor. Y bueno, fíjense, antes de darle la palabra al experto en ese tema, les quiero comentar, por ejemplo, los puntos cuánticos son monoscristales o estructuras cristalinas que son de tamaños nanométricos y que tienen ciertas propiedades. Se llaman puntos cuánticos porque por ejemplo, la carga que pueden tener o los portadores de carga que puedan tener no se mueven, o sea, no se mueven como nosotros lo hacemos en 3 dimensiones, ni en 2 ni en una, sino que de alguna otra forma están confinados. Su movimiento es de tal manera que se puede considerar confinados dependiendo con lo que interacciona, ¿no? Sí. Y bueno, además de hablar de sus monocapas atómicas, pues el doctor nos va a explicar porque hay varios puntos de vista, varias definiciones, y podríamos pensar que son capas más pequeñas que un espesor atómico, pero habría que ver en qué contexto es esto. ¿Cómo ves, Marla, que vamos a hablar de esto? No, pues está muy interesante y un honor aquí tenerlo, doctor. Bueno, nos podría empezar como explicando esto de los puntos cuánticos, ya que es algo que no es difícil de explicar, pienso yo. Hay diferentes estructuras en la cuántica y esto se mide por sus direcciones, ¿no? Cuantizadas. Ahorita decía que el doctor que están cuantizados porque son puntos. ¿Nos podría explicar un poco más? Algo más sencillo para que la gente claro. escuche. Podemos partir del pozo cuántico, ¿no? Okay. Que es algo que digamos en los libros de texto o en las clases pues estamos acostumbrados a aprender, ¿no? Al menos en las carreras de ciencia básica. Entonces, un pozo cuántico, pues digamos, te confina a una partícula que son los electrones o son los huecos en una dirección, ¿sí? Es decir, tú tienes un plano que es tu grado de libertad y los electrones se pueden mover por ese plano libremente, ¿sí? Okay. Pero en la dirección en la que está crecido el pozo cuántico, ahí están confinados, es decir, no se pueden mover en esa dirección, ¿sí? Algo que sí me gustaría enfatizar es la fabricación de los pozos cuánticos, ¿no? Porque mucha gente o muchos estudiantes tienen la impresión errónea de que un pozo cuántico es un agujero. Okay. Y no es un agujero. O sea, se llama pozo cuántico porque es un pozo de potencial, pero son capas. Imaginemos un sándwich, ¿sí? Un sándwich tiene los 2 panes, serían las barreras, ¿sí? Okay. Y el jamón que está en medio tiene un band gap o una banda prohibida menor a la de las barreras. O sea, podríamos pensar, por ejemplo, un símil cotidiano podría ser que yo tengo una zanja. Ajá. Y que hay una persona dentro de la zanja. Entonces, ajá, para poderse salir o brincar estas barreras, tiene que gastar energía. Energía, exactamente. ¿Sí? Buscar algún mecanismo, ya sea que alguien externamente le esté ayudando, dándole una cuerda y ayudarlo a salir, o él generar alguna condición para poder alcanzar la energía que le permita salir de esa zanja, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Pero el pozo, digamos, sí es muy importante aclarar que son capas, ¿sí? O sea, no es un agujero, ¿sí? Porque muchos estudiantes piensan que es un material al cual se le hizo un orificio, y no. O sea, es un pozo de potencial, porque barrera y pozo tienen band gaps diferentes y eso me genera una diferencia de potencial, ¿sí? Okay. Ahora, ya estamos en el pozo cuántico. Si ese pozo lo reducimos en una más de sus direcciones, acordémonos que tiene un plano que es donde tiene el electrón la libertad de moverse, ahora lo confinamos en otra dirección y vamos a tener ahora un alambre cuántico, ¿sí? En el alambre cuántico el electrón solamente se va a poder mover en una dirección y va a quedar confinado en las otras 2 direcciones. Es como si alguien se cayera ahora en un pozo para sacar agua, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí es un pozo porque estás confinado hacia los lados, ajá, pero solamente puedes moverte hacia arriba. Exacto. ¿Sí? Entonces ya llegamos al alambre cuántico. Si ese alambre, imagina que ahora el pozo tú lo haces chiquito
lo vas tapando de arriba hacia abajo. Ahora una caja cilíndrica. Ahora una caja cilíndrica, ¿sí? Entonces ahora tú quedas completamente atrapado en ese hueco. Y no se ¿sí? puede mover a ninguna dirección. Y no te puedes mover porque a ninguna las tres dirección. direcciones están cuantizadas. O sea, puedes moverte un poco, pero no lo suficiente como para pensar que tienes un grado de libertad. Exactamente, en ese contexto, no puedes escapar. No puedes escapar. Sí, pero sí tienes, digamos, un cierto grado de libertad dentro de esa cajita. No estás ¿sí? totalmente rígido, No estás pero totalmente no rígido. puedes moverte más de a una distancia que sería lo que podríamos decir entonces sí ya un grado de libertad. Exactamente. Bueno, y esas estructuras tan raras, ¿para qué nos sirven? ¿No? ¿Por qué es importante estudiarlas? Mira, es importante estudiarlas porque en los pozos, alambres y puntos cuánticos nosotros podemos sintonizar mayores niveles de energía. ¿Y esos niveles de energía para qué nos sirven? Nos sirven, por ejemplo, en emisores de luz, en láseres, para emitir frecuencias muy específicas, porque estas estructuras nos dan niveles de energía muy específicos que te pueden emitir en una longitud de onda muy específica. Entonces, para emisores de luz, como son los LEDs o como son los láseres, pues tienen bastantes aplicaciones, ¿no? Otras, ya un poquito más limitadas, serían los fotodetectores, ¿sí? Okay. Porque los fotodetectores normalmente pues se requiere que sintonicen un amplio rango de frecuencias, ¿no? O de longitudes. Pero estos son muy específicos. Es decir, las tres direcciones del pozo cuántico están cuantizadas. ¿Cómo las estudias? O sea, ¿cómo estudias esto en los materiales? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Estos materiales, por sus dimensiones, que son bien pequeñitas, son de algunos cuantos nanómetros. O sea, estamos hablando... Un cabello mide 100 micras, eso pártelo 100 veces, luego agarra uno de esos y divídelo 1000 veces. Eso nos da un nanómetro, ¿sí? Unos cuantos fracciones de ese nanómetro, digamos entre 4 o 5 nanómetros, nos dan el origen de estas heteroestructuras, ¿no? Pero es buena pregunta. Ahora, ¿cómo analizamos sus propiedades? ¿Sí? Una de las técnicas que se usa más... por sus características es fotoluminiscencia, ¿sí? Okay. Fotoluminiscencia lo que haces es excitar a ese punto cuántico y como tiene niveles muy específicos, pues se requiere una energía de fotón que sea mayor a esos niveles de energía del punto cuántico. Entonces tú vas a excitar esos niveles y esos niveles al relajarse, digamos las partículas que son el electrón y el hueco al relajarse, pues van a emitir un fotón de distinta energía con la cual estás excitando. Entonces ahí tienes un fotón que se analiza por fotoluminiscencia y va a dar ciertas propiedades, como son su intensidad, su ancho medio y algunas otras características. Mide su interacción del sistema, que en este caso son los puntos cuánticos, con algo externo, que en este caso es luz, o la emisión de la luz. Exactamente. ¿Sí? Y eso te dice cómo se está comportando. Exactamente. Y entonces, después de eso, ¿qué le hace? Bueno, antes de que nos hables de aplicaciones de estos sistemas, pasemos a la otra parte del nombre de la charla, ¿no? Que es submonocapas atómicas. ¿Qué significa? Mira, hay distintos puntos cuánticos, ¿sí? Tenemos puntos cuánticos, por ejemplo, coloidales, que se hacen con una síntesis química, donde se mezclan distintos materiales y pues por una reacción química se van aglomerando y forman estos puntos cuánticos, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos una partícula cuántica que está ahí diluida en algún fluido, ¿sí? Que bueno, normalmente se usan algunos fluidos que permitan que no se aglomeren de nuevo entre ellas, ¿no? Que estén bien dispersas. Otro tipo de puntos cuánticos se pueden hacer por litografía, es decir, partimos del alambre cuántico, del pozo cuántico, pero entonces ahora se desbastan sus dimensiones laterales y pues te queda como un puntito ahí, ¿no? Como si fuera un cilindro, ¿sí? Esa es otra técnica. Pero los puntos cuánticos de submonocapas atómicas pues son un poquito más complicados de hacerse, porque ahora no se crece totalmente el pozo cuántico, sino que ahora se crece una submonocapa, es decir, una fracción de monocapa. Pero ¿cómo se logra esa fracción de monocapa? ¿Sí? Se usan técnicas epitaxiales pues muy sofisticadas, como es epitaxia de haces moleculares,
donde esta técnica se realiza en ultraalto vacío, ¿sí? Porque ahí se usan elementos que son 99.99% puros, ¿sí? Entonces se calienta, digamos, la celda donde está el material y se proyecta hacia un sustrato, ¿sí? Ese sustrato va a estar a una temperatura. Cuando se crece una capa de un material, por las propiedades del sustrato cristalográficas, tiene planos cristalinos sobre él. Entonces, los átomos se adaptan a esos planos cristalinos, ¿sí? Entonces, tú puedes medir en qué tiempo creces una capa completa, ¿sí? Entonces, reduces el tiempo de saturación de esa capa y creces solamente como algunas regiones, ¿sí? Tus átomos se distribuyen en esa capa. Después creces el material secundario del punto cuántico y ahora se aglomeran, ¿sí? Se hacen como islitas en ciertas regiones, ¿sí? Si bien, hay que decirlo, un pozo cuántico tiene en la dirección de crecimiento, en su altura, tiene una bicapa atómica. ¿Qué quiere decir una bicapa atómica? Que es un átomo de un catión y un anión, ¿sí? Entonces esos dos átomos juntos forman una capa, ¿sí? El punto cuántico en su dirección de crecimiento también tiene esa capa. O sea, en la dirección, digamos, en la dirección de crecimiento no lo puedes hacer más chiquito. Porque el átomo es el que rige esa dimensión. Tamaño, esa forma de acomodar, esa forma. no lo puedes aplastar. Sí, no lo puedes aplastar el átomo. Digámoslo cotidianamente, sí, ¿no? Pero en la dirección donde está el plano, ahí sí se pueden hacer esas islitas, se pueden hacer esos aglomerados de átomos, ¿sí? Entonces a eso se refiere una submonocapa. Perfecto. Antes de continuar con Carlos Basilio, ¿sí? Platicando de puntos cuánticos de submonocapas atómicas, pues bueno, recordarle a nuestro público que estamos hablando de este tema que es muy, muy interesante, ¿no? Y que ahora nos gustaría que nos compartas, ¿sí? ¿En dónde o en qué nivel va tu investigación en estas áreas? ¿Qué aplicaciones pueden tener de manera cotidiana, ¿no? Sí, bueno, esta es un área que estuve trabajando ya hace algunos años, entonces digamos que ya quedó concluida, porque llegamos a, digamos, cumplimos los objetivos del proyecto, que era estudiar la fotoluminiscencia de estos puntos cuánticos, porque tienen unas propiedades que desde hace 20 años no se entendían, ¿sí? Entonces, con este estudio, pues interpretamos de manera completa su espectro de fotoluminiscencia al interpretar de manera correcta, pues, las emisiones que tienen estos puntos cuánticos. ¿Y qué se encontró? Sí, mira, era de hecho lo que ustedes comentaban, ¿no? Al principio de la charla, que estos puntos cuánticos, si bien no se pueden mover porque están ahí atrapados, pero sí pueden interactuar con otras partículas que están fuera de ellos, ¿sí? Pero ¿y cómo interactúan? O sea, digamos, un electrón puede interactuar con un hueco, ¿no? Que es su carga opuesta, ¿sí? Pero si tú tienes, digamos, otra carga originada, digamos, por una impureza, que puede ser que te dé electrones o huecos, entonces ese excitón que tú tienes confinado en tu punto cuántico puede interaccionar por medio de fuerzas de Van der Waals. O sea, digamos, ese electrón siente la presencia de otra carga, ¿sí? Y como esas cargas generan un nivel de energía menor, pues el excitón siempre, o las cargas, siempre tienden a estar en menores energías, en su estado de menor energía, ¿sí? Entonces, estos puntos cuánticos generaban en su espectro de luminiscencia un espectro de dos picos, ¿sí? El pico de mayor energía, que es el del excitón, que se genera por el par electrón hueco dentro del punto cuántico, y daban un pico de menor energía, ¿sí? Ese pico tenía muchísimas interpretaciones, ¿no? Que se generaba en islas de menor potencial, que se generaba en fluctuaciones de composición, y una interpretación que siempre pasó desapercibida por las características del pico de baja energía era la interacción con impurezas, ¿sí? Los materiales pueden tener impurezas ya sea porque les falte un átomo, porque tengan un átomo de más, o por alguna impureza residual en donde se crece. Bueno, yo he escuchado de hecho de que en crecimiento de materiales por epitaxial también, a veces se buscan las impurezas y por este tipo de cosas. La gente que nos ve, una monocapa es solo una capa de un material. Digamos que tenemos un metal
y queremos poner, no sé, bueno, silicio, que son de los que son por esos métodos, y solo es una capa de silicio, de átomo de silicio, no son dos, solo una. Entonces ahorita él nos decía, y luego ponen bicapas, pero estas bicapas se van haciendo como islitas. O sea, no crece en todo el material, solo en unos ciertos. Y hay en ocasiones que se piden que tengan estas impurezas y yo no sabía por qué. Y bueno, al parecer es por estas cosas. Pero otra cosa que mencionabas, es de alta pureza. ¿Cómo las impurezas se agregan o el material de alguna otra forma captura esas impurezas? Se crea porque el crecimiento finalmente no es tan homogéneo y tan cristalino como uno quisiera. Y entonces la gente esperaría, me imagino, que como era un crecimiento puro, no tuvieras esas impurezas y batallaban para explicar ese pico, ¿verdad? Exactamente, son purezas pues grandísimas, ¿no? O sea, te digo, se usan elementos que son 99.999%, ¿no? Entonces, es muy difícil interpretar que tienes impurezas, pero los cristales, a veces por la técnica de crecimiento, a veces les falta un átomo, ¿sí? Claro. Entonces ese átomo esa ausencia de ese átomo se considera como una impureza, porque ahora tienes esa región ionizada por la carga opuesta que necesitas ahí. Y me imagino que esa la densidad de impurezas es muy, muy baja, ¿verdad? Sí, es muy, muy baja. Entonces a veces no es posible observarlas ni con microscopio. No, de hecho... No microscopio óptico, sino a luz. Un electrónico de alta impurezas intencionales. Y nos dio exactamente lo mismo. O sea, pudimos controlar el pico de baja energía. Si tenía poquitas impurezas, nos daba de menor intensidad, pero con las mismas características del otro, es decir, ancho medio, posición, y luego le metíamos más impurezas y entonces crecía más con respecto al otro. Luego, aparte, hacíamos otros estudios, por ejemplo, de fotoluminiscencia en función de la temperatura, y cuando tú aumentas la temperatura, pues esa interacción que hay entre el excitón y la otra partícula, pues empiezan a disociar, porque la temperatura te da la energía suficiente para que el excitón se rompa de esa interacción y entonces migra al pico de alta energía. Entonces, al final, cuando tienes una suficiente temperatura, de tal forma que ya tu excitón ya no interacciona con esa partícula, porque ya tiene la energía suficiente para desprenderse, pues ya solamente ves el pico de alta energía. O sea, lo que ustedes hicieron fue hacer un sistema de alta pureza que manejaba un pico de baja energía. Y luego dijeron, bueno, vamos a ver, voy a controlar, porque es más fácil controlar un sistema de no tan alta pureza, y simulaste experimentalmente tu sistema de alta pureza, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Bueno, ese es un breve ejemplo de a veces cómo es más fácil sacar los resultados que analizarlos, ¿no? Sí. Porque a veces uno obtiene resultados y uno ya obtuve los resultados y es más difícil interpretarlos y explicarlos y decir por qué. Sí, bueno, creo que es en ciencias básicas pues tenemos las dos partes, ¿no? La parte teórica y la parte experimental. Los experimentales a veces proponen modelos, lo explican, dicen a qué se ajusta y bueno, así es, ¿no? Y la parte experimental, puedes crecer una muestra de lo que tú quieras, pero tienes que explicar por qué se está comportando de tal manera o así. Y ese experimento tiene que ser reproducible, ¿no? Si agarras esa muestra y te la llevas a otro equipo en otro lugar, aunque sea de la misma, te debe dar el mismo resultado, ¿no? Sí, al menos que dañes la muestra. Así, ¿no? Es la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia, donde quiera que estés, se tiene que comportar de la misma manera. Bueno, estamos llegando, por desgracia, casi al final del programa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Dónde se aplican este tipo de estructuras? Si ya se están aplicando o no es posible todavía llevarlas a un dispositivo tecnológico. Sí, estas heteroestructuras sí se usan. No de forma comercial, no que yo sepa, pero sí se usan en dispositivos emisores de luz o en láseres, ¿no? Hasta donde tenía entendido, también había personas que trataban de usar estos puntos cuánticos para comunicaciones cuánticas, ¿no? Para computación cuántica. Que eso también es muy, muy importante. Y hay que recordar a nuestro auditorio que eso fue parte del motivo del premio Nobel de este año, ¿no? Y de años anteriores. Y bueno, fíjense, algo que voy a complementar. Ustedes a lo mejor han ido a diferentes tiendas de electrónicos últimamente y por ahí van a ver que hay televisiones de puntos cuánticos.
es la misma tecnología, pero generados de otra manera, ¿no? Exactamente. Sí, no son de niveles subatómicos, ¿verdad? No son de subatómicos. Los de las pantallas normalmente son puntos cuánticos coloidales. Ok, muy bien. Pues, Carlos, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? No, pues solamente invitar a las personas que nos ven y que nos escuchan, pues que sean curiosos, ¿no? Que si algo les interesa, que indaguen más, que se acerquen por ejemplo, a nuestra unidad académica del UMAT, que nos contacten, que nos pregunten, y también ellos, ¿no? O sea, ahorita tenemos un amplio panorama en internet que nos puede ayudar a investigar las cosas, pero eso, ¿no? Que no dejen de ser que curiosos. usen la inteligencia artificial, pero de manera adecuada. Pero de manera adecuada, que no se dejen llevar por lo que les dice. Siempre hay que verificarla. Por suerte, fíjense, Gemini te dice, generas algo y te dice, ojo, me puedo equivocar. Sí, valídalo. claro. Y muy bien, pues muchas gracias a nuestro auditorio, el que ha estado el día de hoy con nosotros. Y les voy a dejar una preguntita que nos pueden tratar de mandar su respuesta a nuestras redes sociales, que es lumat.was en Facebook, en Instagram igual, en TikTok, o a través de este programa en nuestra próxima emisión. Por ejemplo, hablábamos de cómo interaccionar con los puntos cuánticos. Si no se mueven, ¿cómo los veo? Pues mando, en este caso, algo externo que me va a provocar que me regrese una reacción, que en este caso es el espectro luminiscente, que voy a ver el color. Yo les preguntaría, ¿cómo podemos obtener o tomarle la temperatura a una hormiga? Buena pregunta. ¿Sí? Holografía, no sé. Sí, pues muchas gracias, nuestro auditorio, muchas gracias, Marla. No, hasta la muchas próxima. gracias, Carlos, Gracias. y hasta la próxima.